Mira, Gustavo Cabrera, un joven prospecto de los Gigantes de San Francisco, que había sido dado de baja porque tuvo un accidente y perdió casi la mano derecha, murió a los 25 años de edad debido a complicaciones con el coronavirus en Atlanta. Tenemos en la línea aquí al psicólogo César Zapata. Pues César Zapata está desaparecido. Yo pensaba que él estaba por Europa, por ahí. Yo pensé que lo había matado el COVID. No, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? César, buenas tardes. Con amigos como estos, usted no necesita enemigos, doctor. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es que ustedes no han requerido de mis servicios, lo que quiere decir que hay mucha estabilidad emocional en el rumbo de la tarde. Aquí se necesita Mire, doctor, aquí está el loco al pecho. ¿Cuál es el efecto psicológico que tiene esta diablura que están vendiendo? Oh, bueno, eso tiene muchas aristas por donde comenzar. Lo primero que arranquemos por el principio. Lo primero que es un veneno, y uno tendría que preguntarse por qué una franja de la población consume un producto con la conciencia de que es tóxico, altamente tóxico. Eso es trepacito lo mismo. Es un veneno. ¿Por qué? Bueno, primero porque en Dominicana no hay estadísticas de ninguno de los factores psicológicos para discutirlos y para prevenirlos menos. Entonces, uno se preguntaría, estadísticas, por ejemplo, de la tasa de suicidio, que todos sabemos que comienza con una ideación suicida, intento suicida y consumación del hecho. Así que habría que comenzar a estudiar esa vertiente. No hay en una parte de los consumidores de esa sustancia una intención suicida que comenzó precisamente poniendo en riesgo su vida. Y uno se pregunta, ¿qué estimula la práctica de poner en riesgo la vida? ¿Qué factores están involucrados en eso? Hay factores evidentemente orgánicos, hay cierto tipo de cerebros que prefieren estimular los centros de placer poniéndose al borde del riesgo, al borde del peligro. Esos son estudios que se han realizado en muchas otras instituciones internacionales, universidades, y sabemos que ese riesgo pues estimula de alguna manera a ciertos sujetos a un tipo de placer, vamos a decirlo de esa manera. Pero también está el problema de la presión de grupo, la participación en determinadas subculturas donde se consumen sustancias adictivas termina haciendo que sujetos se adhieran a esa práctica. Un elemento primero competitivo que es, digamos, consustancial al ser humano, ¿verdad? Parte de la evolución humana, competir, el sentirse importante, el sentirse parte del grupo, el integrarse al grupo. Pero también está el hecho de el no poder insertarse en otros grupos, lo que hace que eso se dé en subculturas barriales, con determinados niveles de pobreza, con determinados niveles de escolaridad, baja escolaridad, evidentemente, con problemas incluso en vínculos, en formaciones de vínculos, personas que tienen problemas en la familia o problemas para establecer relaciones primarias de importancia. Todo eso junto es el caldo de cultivo para ese tipo de práctica. Sin embargo, hay que incluir también el consumo del alcohol que está destilado y el alcohol que es legalmente distribuido a nivel poblacional. Allí hay una serie de problemas también que las autoridades deben observar. El primero es el consumo alto de alcohol por parte de personas muy jóvenes. El consumo de alcohol entre adolescentes, ¿verdad? En algún momento aquí se llamó la atención a eso, se generó ciertas expectativas, pero hace falta un plan para poder restringir el consumo de alcohol en adolescentes y en menores, que tiene que ver con también la tasa de violencia. Así que hay muchos elementos a considerar con respecto al consumo de alcohol. ¿Cómo se entiende que con tanta propaganda, con tanta difusión de información, para ponerlo en el caso del contexto de ahora, en las últimas 3, 4 semanas,
el escándalo que se ha armado en el país. Yo no creo que nadie esté exento de conocer lo que está pasando. Y entonces, con todo y eso, la gente consume este tipo de bebidas. Tú decías que podía ser un intento reprimido suicida, pero pues, no sé, pero caramba. Es decir, yo no digo que todo el que lo haga tenga la intencionalidad suicida. Digo que dentro de esa población de consumidores puede haber algunos, claro. Ideación suicida, porque el problema con nosotros es que no tenemos mecanismos de seguimiento, de prevención, de estudio, de estadísticas, y por consiguiente no sabemos, no podemos establecer, por ejemplo, el nivel de morbilidad, el nivel de trastorno que puede haber en una determinada población. No podemos sectorizar y decir, bueno, qué sé yo, en X o Y provincia, hay un estudio que determina que hay una alta tasa, por ejemplo, qué sé yo, de incesto, que las hay, eso sería otro tema para discutir aquí. Pero no tenemos esos estudios y por tanto no pueden haber mecanismos de prevención. Ahora yo digo, unido a eso, al lado de la probabilidad de que un sujeto tenga intencionalidad suicida y consuma la sustancia, está también la estimulación de los centros del placer por parte del alcohol, que hace que el individuo tienda a consumir alcohol. Es decir, los alcoholes, no importa que sean legales o no, son opiáceos, opioides, porque liberan en el cerebro endorfinas, y las endorfinas a su vez estimulan determinados centros de placer del cerebro. Por tanto, el individuo tiene un primer reforzador, que es un reforzador orgánico, es decir, me siento bien, me gusta, me da placer. Pero luego viene un segundo reforzador, que es el reforzador social, pertenecer a un grupo. No puedo pertenecer al grupo de jóvenes que están yendo a la universidad. No puedo pertenecer al grupo de jóvenes que tienen empleo. No puedo pertenecer al grupo de jóvenes que hacen deporte. Pero sí puedo ingresar a la subcultura del consumo prohibido de sustancias tóxicas. Entonces el individuo necesita pertenecer, necesita estar vinculado. Es una condición humana insoslayable y por tanto, pues si no quepo aquí, pues puedo ingresar en el otro grupo. Mira. ¿Y qué se puede hacer para generar una conciencia o generar un mecanismo de revertir esa situación? Mira, yo reflexionaba sobre eso justamente y pensaba que tal vez la situación actual del COVID, de la pandemia del COVID, y las restricciones de horario podrían hacerse oficiales. En California estuve un semestre en la UCLA y me sacaron a dar una vuelta por la ciudad y de repente a una determinada hora sencillamente tuvimos que encender el vehículo e irnos, porque a partir de esa hora los centros de diversión estaban cerrados por ley. Entonces, si un país civilizado puede hacer eso, yo pienso que es un llamado tal vez que le hago a las autoridades. Pienso que es una buena oportunidad para establecer restricciones de horario y de consumo. Pero déjame decir una cosa, doctor. En la ciudad de Nueva York se cerraba por obligación todos los centros de diversión a una hora determinada. A las 12 de la noche, por ejemplo. Sí. Estaba cerrado todo. Entonces se generaron los famosos after hours. Era en un basement, en un sótano, en un sitio cerrado, y ahí todo el mundo sabía que la fiesta de donde Rudy, vamos para donde Georgie, que allá está en el after hour, y eso era, todo el mundo lo sabía. O sea, hay una proporción al desafío de la autoridad y de la ley. Hay una tendencia a eso, pero estamos comparando dos ciudades muy distintas, aunque ambas... No, porque tú hablaste de California y te puse Nueva York, por eso te lo puse. Nueva York tiene un mucho más alto consumo, por ejemplo, de sustancias prohibidas, tiene mucha más alta criminalidad. Paradójicamente, en California hay mucho orden, y lo digo paradójicamente porque hay una gran inmigración, y siempre se le atribuye con inconductas a los migrantes, pero en este caso no es así. Yo creo que se puede tomar esa medida restrictiva, pero hay que también aplicar otras medidas. No es aplicar esa porque sí y nada más. Está el factor educativo también.
A la gente hay que educarle con respecto a lo que esas sustancias pueden afectar en el organismo. Por ejemplo, el alcohol se ha vendido siempre como una sustancia asociada a la fiesta y hasta la propia sexualidad. Y sin embargo, el alcohol es un vaso represor. Lo que hace es que constringe los vasos capilares y por tanto el desempeño sexual se ve afectado. El alcohol es un depresor porque es un bloqueador de dopamina y entonces lo que hace que el individuo caiga en estado de depresión. Entonces hay una circularidad entre el sujeto está deprimido y tiende a consumir alcohol o al revés, consume alcohol porque está deprimido. Es decir, hay un círculo vicioso entre el trastorno depresivo, la tendencia del depresivo al consumo de alcohol y el alcohol como un factor depresor. Entonces, todos esos mecanismos educativos, restrictivos, estos represores, todos juntos hay que aplicarlo para poder reducir el consumo, atenuar el consumo de alcohol, sobre todo en poblaciones como el adolescente. Mira. Pero lo que tú decías, espérate una cosa, antes que se nos pase este tema, tú planteabas en principio, cuando hacías esta reflexión de última, de que quizás era o dejabas sobreentender que quizás era una oportunidad para establecer controles de horarios de ventas de bebidas alcohólicas como hay en otros países. Exacto. Digo que es una oportunidad porque ya la población está, digamos, acostumbrada a la restricción de horarios y sería mucho más fácil aplicar ahora una medida restrictiva. Pero también agrego que al lado de la medida restrictiva tendría que haber también un plan educativo con las personas. Es decir, y además tiene que haber estudios estadísticos que determinen el grado. Por ejemplo, mira, en el 2018 hubo una publicación que salió incluso en los medios de comunicación escrita, donde se establecía que más de 900 muertes por accidente estaban asociadas al consumo de alcohol, que fue la época en que se estaba aplicando el alcoholímetro y se podía establecer la cantidad de concentración de alcohol en la sangre de las personas involucradas en esos accidentes. Estamos hablando de una cifra considerable. Entonces, de repente nos ponemos a decir cuántos muertos hay por COVID, pero no sabemos cuántos muertos hay por accidente automovilístico, provocado por el alcohol. El alcohol está involucrado en accidentes, el alcohol está involucrado en violencia intrafamiliar, el alcohol está involucrado en violencia con el sujeto cercano, con los vecinos, el alcohol está involucrado en muertes por estados mórbidos, porque tampoco se le pide a la persona que va a beber, no se le pregunta si tiene problemas del corazón, problemas cardíacos, o si ha tenido un ACV recientemente. O sea, Doctor, ¿usted no piensa que lejos de que la solución sea la prohibición? Yo le puedo decir, en la ciudad de Dallas, porque lo conozco, hay condados en donde a determinadas horas, los domingos, por ejemplo, no se venden bebidas alcohólicas, pero el condado que está más adelante la vende. Entonces, lo que hacen es que se trasladan de ese condado al otro a comprar las bebidas alcohólicas. ¿Usted no piensa que fundamentalmente es un problema, el origen del problema es la educación, la formación del individuo, la falta de responsabilidad, de conocimiento del daño que hace? Sí. Bueno, son muchos los componentes, don Jordi, y gracias por preguntar, porque yo pensé que me iba a ir sin escuchar su voz. No, imposible. Lo que pasa es que yo soy seguro y certero. Sí, al lado de como dije, medidas restrictivas e incluso represivas no van a funcionar si al lado no se le coloca planes educativos poblacionales. Eso es fundamental. Pero además también estudios. Por ejemplo, se ha establecido, la Organización Mundial de la Salud ha establecido un mapa en donde el consumo de alcohol es mayor y con mayor cantidad de víctimas en función de los niveles de pobreza de las poblaciones. Es decir, en las poblaciones donde hay un mayor nivel de pobreza hay un mayor riesgo de consumo y de daños. Y eso en Dominicana no se ha discutido.
en las zonas empobrecidas hay la probabilidad de mayor consumo. Y quiero decir que tampoco se establece que las sustancias estas que ahora se pusieron sobre la mesa se estén utilizando ahora. Todo el mundo sabe que aquí Cleren, Petrinche, etcétera, ha provocado víctimas. Ha habido muchísimos muertos. Yo puedo contar una triste anécdota cuando estaba haciendo pasantía en una casa de acogida de menores delincuentes que estaba frente al Parque Enriquillo, que desde la ventana vi a una persona inclinarse en la acera y llamé a los directivos advirtiendo que la persona estaba enferma. Cuando fuimos a darle auxilio, había vomitado sangre y estaba muerto a plenas 2 de la tarde, un petrinchero. Lo que pasa es que ahora, por alguna razón, ha salido a reducir los muertos por el consumo de estas sustancias prohibidas, pero en verdad no es nuevo, esto no es nuevo. El que quiera averiguar la comunidad de sujetos que consumen eso, que vaya al Parque Enriquillo. Por tanto, hay que establecer los problemas. Nivel educativo, nivel de pobreza, falta de oportunidad, problemas de vínculos, no se sabe insertar en grupos donde haya otro tipo de competitividad, un deportista, un estudiante, etcétera. Yo no tengo esas cualidades, entonces me voy al subgrupo de la violencia y al subgrupo de consumo de sustancias adictivas. Esa es la realidad. Y le voy a decir, la Universidad de Valladolid estableció que la mayoría de accidentes de tránsito donde están involucrados jóvenes, hablando de un 50.1, en un país más, digamos, avanzado que el nuestro, era del 50 y pico. O sea, estamos hablando que la mayoría de los accidentes ocurridos en ese lugar se debió al consumo de alcohol. Un 50.1. Aquí en una ocasión se dijo que más del 50% de los accidentes donde estaban involucrados adolescentes había el consumo de algún tipo de sustancia. Pero no tenemos estadísticas claras con respecto a eso, ni tampoco planes de prevención. Siempre digo la palabra prevenir porque es que definitivamente avanzamos en recursos punitivos en muchas otras áreas, pero nunca en lo preventivo. Lo preventivo Pero yo sigo insistiendo, para prevenir hay que educar. Así es. Yo estoy totalmente de acuerdo con ¿Usted sabe por qué usamos mascarilla? ¿Por qué usamos el aseo de las manos? ¿Por qué practicamos el distanciamiento? No todos, porque no todos aprenden ni comprenden. Es por la campaña educativa y de información que nos han dado. La realidad lo cuenta. Bueno, está bien, pero hemos aprendido. Si no hacen esa campaña y nos dicen que con la mascarilla protegemos nuestras vidas, a lo mejor la gente no usara mascarilla y tuviera el muerto al 3x1. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, pero vuelvo y digo, como es un problema complejo, esa es una arista fundamental, la que tiene que ver con la educación, pero tiene que ir acompañada de otras variables. Ah, no, claro, claro que sí. Y yo creo que la restrictiva es una de ellas. Es decir, yo te voy a educar, pero... Y puedo poner el mismo ejemplo que usted acaba de plantear. Con el COVID nos hemos educado para el uso de la mascarilla, pero también se ha restringido el horario y la gente lo ha asumido y lo ha aceptado. Sí, así es. Se ha educado y se le ha dicho cuáles son las razones por las que debe mantenerse en casa. Doctor, muchas gracias. Finalmente le agrego en 2 segundos. Sí. Queda pendiente también discutir el problema de la relación alcoholismo-violencia doméstica, que es otro tema que está, digamos, soslayado en República Dominicana. Bueno, vamos a pautarlo para la semana próxima. Hablamos mucho de violencia y no sabemos que las sustancias adictivas tienen una participación fundamental en ese flagelo. Gracias a ustedes por invitarme y siempre a sus órdenes. Vamos a hacer el compromiso, ese es un tema interesante. Sí, sí, sí. El alcohol como factor preponderante en la violencia doméstica. Correcto. Para la próxima semana le estamos llamando. Pero le llamo esta tarde para darle una información también. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, doctor Zapata, César Zapata, psicólogo, doctorado en psicología. Amigo nuestro de mucho tiempo, colaborador nuestro. Señor. Bueno, vamos a escuchar el comentario de Finjus, la Fundación Institucionalidad y Justicia, en la voz de su
vicepresidente ejecutivo Servio Tulio Castaño Guzmán.